Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Una hora con la historia, una hora con don Pío Moa hablando de lo que más nos gusta, de la historia, y más en estos tiempos complicados donde se pretende quitar importancia a la historia. Llevamos años de manipulación de la historia. Don Pío Moa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si le parece, antes de meternos en materia, la pasada semana habíamos adelantado que el título de hoy sería Los juicios de Nuremberg. Pero hay algunas reflexiones en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Sí. Don Pío, ¿qué destacamos esta semana? Claro que hay. Bueno, pues mire, en primer lugar he hecho un llamamiento en mi blog para este programa, porque nuevamente a la expectativa de los impuestos trimestrales, pues la cuenta de Una hora con la historia está casi vacía, ¿no? Y ello, claro, es en unos momentos en que amenaza crisis y recesión en España, más aún que en el resto de la Unión Europea, lo que se ha reflejado en un descenso de las aportaciones. Y la verdad es que el programa ha salido siempre adelante un poco por los pelos, cosa que habría podido evitarse si 300 lectores lo apoyaran con 10 euros al mes cada uno, aunque nunca hemos pasado de unos 70, ¿no? Cosa que agradecemos de todas maneras, porque claro, así como los que hacen contribuciones mayores o extraordinarias. Estos años han sido muchos los pequeños medios que han recurrido a la microfinanciación para subsistir, precisamente cuando a la gente le es más duro rascarse el bolsillo, y probablemente la situación empeorará. Por ello hacemos un nuevo llamamiento a los oyentes para que aseguren la supervivencia de este programa independiente, que no funciona con subvenciones como los chiringuitos que un gobierno corrupto y despótico nos obliga a pagar a todos los españoles. La cuenta a ingresar, ya le hemos dicho, voy a repetirlo brevemente, es en el BBVA y es ES09 0182 1364 3302 0154 y 3346. Y con esto vamos a hablar de algunos temas. En primer lugar, que hace unos días ha sido el 1 de abril, claro. Y el 1 de abril es una fecha muy importante en la historia de España. El famoso y sobrio comunicado final de la guerra pues tiene alcance histórico. Con él se abrió una nueva época en España, una época de la que todavía vivimos. Los sovietizantes y los separatistas y los simpatizantes de todos ellos fueron derrotados. España pudo así librarse de la guerra mundial y en ese sentido también salvó el honor de Europa, porque fue una guerra en que, de cierto modo, se llama el suicidio de Europa, ¿no? Y España pudo cobrar confianza en sí misma para derrotar al mismo tiempo al aislamiento y al maquis. Para lograr la reconciliación nacional muy mayoritaria, mantener la libertad personal y en parte las libertades políticas, en parte porque, claro, quienes no tenían libertades eran los comunistas separatistas y tal, vamos, y las tenían a pesar de todo, sobre todo al cabo de un tiempo, pero claro, las libertades se reservaban entonces para los que habían ganado la guerra y no podía ser de otro modo, dada la experiencia anterior. Sirvió también para desarrollar la economía como nunca antes y para establecer la paz más duradera en siglos, que todavía dura, aunque muchos están tratando de acabar con ella, ¿no? Y gracias a estos logros, sin precedentes desde la invasión napoleónica, España pudo acceder a la democracia por su propia evolución interna y no por las acciones militares de USA e indirectamente de la Unión Soviética. Así que es el único país de Europa Occidental que se ha levantado con sus propias fuerzas, sin deber nada a nadie, e incluso afrontando la hostilidad delictiva del resto de Europa en los años 40 y aún después. Pero desde hace 40 años asistimos a una campaña permanente para falsear la historia y denigrar aquellos grandes logros que empezaron aquel 1 de abril, tratando de acabar con la reconciliación, de sembrar el rencor y el odio por todos los medios.
Esa campaña la llevan a cabo políticos corruptos, autores de leyes liberticidas, que se identifican con los asesinos y torturadores de las checas, a los cuales bendicen con el título de víctimas del franquismo. Semejantes vilezas solo vienen siendo posibles pues por la bellaquería de una derecha que se alimenta con los desechos intelectuales de la izquierda y de los separatismos. Una bellaquería infinita simbolizada mejor que en otra cosa en su complicidad en la profanación de la tumba de quien derrotó a los chequistas y a sus políticos, de quien preservó la unidad nacional contra los separatistas y preservó la cultura española contra los sovietizantes. Y hoy los herederos voluntarios del Frente Popular están tratando de anular y vienen anulando, en efecto, pues las consecuencias de aquel 1 de abril y empujando al país al caos. Y es imprescindible pararlos. Ujú. Esto es muy importante. Es historia real, historia actual. He comentado sobre los problemas bueno, en primer lugar, un poco podemos hablar de los genocidios de que tanto se está hablando ahora, ¿no?, en Ucrania. O sea, genocidio se llama a la matanza de personas por la simple razón de pertenecer a una etnia, a una profesión, a una situación social, ¿no?, al margen de sus acciones o las posibles acusaciones que pudiera hacérseles, ¿no? Así, en la guerra civil hubo un genocidio, el único, y que fue programado contra el clero y la Iglesia en general. Ahora, en la guerra de Ucrania, pues se cometen atrocidades, mayores o menores, que ocurren en todas las guerras. Las tropas ucranianas, por ejemplo, no han cesado de cometer atrocidades en el Donbass desde hace 7 años y siguen haciéndolo contra los rusoparlantes. Hace poco se publicó un vídeo de soldados ucranianos torturando y asesinando a prisioneros rusos. A su vez, los rusos han cometido seguramente asesinatos indiscriminados de civiles. Pero la infame propaganda occidental no cesa de hablar de genocidios, aunque el número de víctimas es muy bajo. Pero según esa propaganda, los rusos no hacen más que atacar escuelas, centros comerciales, hospitales, etcétera, ¿no? Aunque el número de muertos, incluso teniendo en cuenta las cifras de la propaganda, pues sigue siendo muy bajo para una operación militar tan amplia. Así que solo hay que pensar en las víctimas provocadas por otras operaciones de la OTAN en varios países. Y, por supuesto, las atrocidades de los ucranianos no se mencionan o se olvidan de inmediato. Zelensky está hablando de neutralidad ahora, aunque lo hace con trampa, pero habla de neutralidad. Si hubiera hecho al principio y si hubiera aplicado los acuerdos de Minsk, no habría habido guerra ni habrían habido las atrocidades correspondientes. O sea, él es el responsable finalmente. Y debemos ser conscientes de que en España vivimos bajo la presión canallesca y totalitaria de una propaganda que trata de comprometernos emocionalmente y hasta bélicamente en un conflicto entre un país con el que no tenemos agravios, Rusia, y otros que invaden nuestro país, pero son declarados amigos y aliados por unos políticos delincuentes. Y que venden la soberanía española y financian los separatismos y hacen un héroe del personaje ucraniano que emplea contra Rusia una demagogia idéntica a la de los separatistas catalanes contra España. Y que acaba de hacerlo en Holanda, a favor de la leyenda negra, hablando de la lucha de Holanda por la libertad contra la tiranía española, claro. Bueno, estos políticos, que además son muy corruptos, tendrían que estar en la cárcel. Y hablando de un tema más inmediato, del Congreso del PP, pues he hecho algunos breves comentarios. O sea, Puigdemont puede acabar con el PP, Puigdemont es mejor. Pues este Puigdemont es una versión incluso extremada de Rajoy. Su especialidad es la pornografía de la comedia política para adultos. Dice que hace política para adultos, como ese tipo de películas, ¿no? Su lenguaje es el de la corrupción, de la colaboración con el PSOE y de la promoción de los separatismos. La habilidad de este hombre, como de todos los Pujoles, consiste en adornar con palabras de buen sonido unos hechos contra la unidad y la soberanía de España y contra la democracia. Pero hay que reconocer que este Puigdemont tiene algunas ideas claras.
él sabe muy bien que su compinche natural es el PSOE y que su enemigo principal es Vox. Ahora bien, quien no acaba de tenerlo claro es Ayuso. O sea, si Ayuso es honrada e inteligente, y yo creo que lo es, tendrá que darse cuenta de que no pinta nada en el PP. Si se fuera de ese partido nefasto, podría precipitar la ruina del mismo, lo cual haría un gran bien al país. Así es. Hablando de otra cosa, una excelente noticia es que Orbán ganó las elecciones en Hungría, en contra de los furiosos deseos de los grupos LGTBI, multiculti, rusófobos que dominan la Unión Europea, ¿no? Y he comentado estas cosas y hablando en relación con todo esto, pues de la neutralidad, o sea, de lo que España, lo que le conviene verdaderamente es la neutralidad y la salida de la OTAN. Sobre esto voy a hablar mucho más porque es un tema crucial realmente, ¿no? La neutralidad es la mejor tradición de política exterior española, que no solo permitió al país librarse de baños de sangre y probablemente también de disgregarse, sino que también salvó, en cierto modo, el honor de Europa, como he dicho, en las dos guerras mundiales, en las que, como se suele decir, Europa se suicidó. En todo caso, fueron el fin de la era europea, que empieza con el descubrimiento de América, y en estos 4 siglos y medio, pues Europa ha sido el gran motor de la historia mundial, pero desde la Segunda Guerra Mundial ya no. La neutralidad fue abandonada en el franquismo ante la amenaza del expansionismo soviético, pero una vez caída la Unión Soviética y su pacto de Varsovia, la política a seguir debería haber sido la vuelta a la neutralidad, para la que España tiene además las mejores características, porque no tiene ninguna amenaza seria, excepto Marruecos, que tampoco es demasiado seria, con un gobierno enérgico, ¿no? Con gobiernos como los que tenemos, cualquier amenaza se vuelve muy seria, ¿no? Sin embargo, la política seguida por los gobiernos del PP y del PSOE, pues ha sido la contraria. Ha sido endeudar más y más a España con potencias de intereses distintos y en algunos aspectos opuestos. Formar un ejército cipayo al servicio de esos intereses, bajo mando ajeno y en lengua ajena, y provocar a potencias con las que no tenemos el menor conflicto, como en Rusia. Esa política ha ido acompañada, y no es casual, por el apoyo a los separatismos y por una auténtica colonización cultural, otro tema que es importantísimo, del que vengo hablando de vez en cuando en el blog, pero que quiero hablar más a fondo, porque la mayor parte de la gente apenas es consciente de lo que es y de lo que significa, ¿no? Es un desplazamiento progresivo del español como lengua de cultura en beneficio del inglés en la propia España, entre otras cosas. Claro que una política de neutralidad solo podría plantearse como ruptura con la política satelizadora y proseparatista de la casta PP-PSOE. Y sería un proceso que incluiría muchas otras cosas, como una nueva doctrina militar, una clara disposición a defender el territorio frente a países amenazantes, Marruecos, ¿no? Presión para recuperar Gibraltar, cierre de bases useñas, etcétera. Muchos creen que tales cosas son imposibles porque la OTAN respondería con medidas para arruinar el país, fomentar la disgregación nacional, el apoyo a Marruecos, etcétera, ¿no? Esa mentalidad pues presenta a la OTAN como un grupo mafioso al modo de los que ofrecen protección contra ellos mismos. Y esa gente propugna seguir así indefinidamente en unas relaciones de poder que están cambiando mucho en el mundo, ¿no? Es obvio que los países dirigentes de la OTAN, USA e Inglaterra, ¿no?, pues podrían demostrar cierta hostilidad inicial hacia una España neutral, pero no todos los países integrantes de la OTAN estarían de acuerdo y además sus posibilidades serían mínimas en la práctica, ya que perderían mucho más de lo que podrían ganar. Y naturalmente, neutralidad no significa hostilidad por parte de España hacia la OTAN, significa solamente eso: neutralidad y distanciamiento de aventuras como las de Libia, Siria, Ucrania, etcétera, ¿no? Distanciamiento también de la política de arruinar a Rusia. Esto de las sanciones a Rusia, se habla de ellas como si no fueran cualquier cosa. Lo que buscan es hundir a Rusia
en el hambre realmente, en la ruina y qué significa el hambre. Volver a los años 90, que para Rusia fueron verdaderamente dramáticos, y bueno, eso, pues no lo sé, recuerda un poco a la política de aislamiento que sufrió España en los años 40 y que fue derrotada. Ujú. O sea, en la intención de esas sanciones, en Rusia llegaría a haber hambre masiva, que podía dejar casi en poca cosa las hambres que se han creado, ¿no? En Irak, en Afganistán, en Libia, etcétera, ¿no? En Siria, ¿no? Y claro, ahora bien, España no puede impedir esas acciones de la OTAN, pero puede negarse a participar en ellas. Y eso ya es mucho. Por eso insisto en que es la mejor tradición de política exterior española y es lo que hay que propugnar. Hay que fomentar. Uh-huh. Sí. Bueno, volviendo un poco a la cuestión española, Feijóo, Pujoliño, pues ha seguido en Galicia exactamente la misma política que Pujol en Cataluña. Por eso le llamo Pujoliño. Utilizar la lengua para promover el separatismo. Pero luego el tío viene hablando de un bilingüismo cordial. Cordial. Está haciendo el juego a los separatistas, ¿no? Bueno, a esa política, porque una cosa es el bilingüismo oficial y otra ir expulsando al español, que es el idioma común, de la vida oficial y de la enseñanza, que es lo que hacen estos fulanos. Un poco lo que han hecho Zelensky y compañía en Rusia. En Ucrania. Uh-huh. Sí. Bueno, a esta política la llaman moderación y la llaman respeto a la lengua regional. Una lengua que Feijóo no habla realmente, ¿no? Él habla una especie de castrapo que no hay por dónde coger, ¿no? Bueno, pues todas las pandillas políticas del PP, que es un conjunto de auténticas pandillas regionales, cada una con su política, pues todas ellas se consideran unidas bajo un jefe tan ilustre como Feijóo. Aunque creo que el juego no les va a dar demasiado resultado, ¿no? Ya está tratando de ponerse de acuerdo con el doctor para seguir la misma política de siempre, ¿no? Intensificarla incluso, ¿no? Y Ayuso, bueno, ya digo, tiene que haberse dado cuenta de que Pujoliño se hace amigo suyo solo porque la teme, pero que la va a desplazar y a quitarle todo el poder. Y por otra parte, es natural que Feijóo fomente dentro del PP una regionalización aún mayor, porque él y, ¿cómo se llama? El de Andalucía. Moino Nocilla. Moreno. Así, se puede llamar Blas Nocilla, como al otro Pujoliño, porque es un gran alumno del iniciador del separatismo catalán, Blas Infante. Pero bueno, lo ha exaltado en discursos, pues lo has puesto por las nubes. Tío que propugna la separación de Andalucía de España, ¿no? Bueno, pues estas son las estrellas regionales victoriosas en un partido que yo creo que está en descomposición. O sea, Blas Nocilla aspira a ser el Pujol de Andalucía. Y, en fin, comentaba una cosa también sobre mi libro Europa, una introducción a su historia, que uno de los rasgos más definitorios de la realidad de España es que cuenta con los intelectuales, políticos y periodistas más europeístas de la Unión Europea y al mismo tiempo los más ignorantes sobre Europa, sin que se advierta además el menor interés en ellos por sacudir esa ignorancia. En fin, podría leer este libro, seguramente sabrían más de lo que hablan cuando se ponen a ensalzar hasta las nubes a Europa. Pues con esto podemos entrar en el tema. Hoy vamos al tema que hoy nos ocupa, los juicios de Nuremberg. Ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial en Europa, se procedió a una serie de juicios contra los jerarcas del Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Exactamente. Bueno, tengo que decir que acabo de terminar un libro que saldrá en mayo, se titula así, la hegemonía española desde 1475 a 1640, termina con el Tratado de Westfalia, y se llama la hegemonía española y el comienzo de la era europea.
la era en que Europa se convierte en el motor de la historia mundial, ¿no? Que termina precisamente con la Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminado ese libro, pues estoy ahora con otro reenfocando la Segunda Guerra Mundial, precisamente, desde ese punto de vista, de que es el fin de la era europea. Este libro me parece importante porque hay una especie de historia oficial de la Segunda Guerra Mundial, que en definitiva viene a ser que los buenos eran los anglosajones y los malos los demás, aunque se aliaron con los soviéticos, pero si los soviéticos pudieron hacer algo fue gracias a la ayuda que le prestaron USA e Inglaterra y cosas por el estilo. Bueno, todo esto no tiene mucho que ver con la realidad, algo sí, pero no mucho. Donde fueron derrotados los nazis fue en Rusia, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que España, que no participó, tiene por eso puede hacer un estudio por eso distinto de este oficial. Uh-huh. Y dentro de eso, ya digo, estoy con el libro, quizá pueda salir para finales de año, principios del año que viene. Y bueno, dentro de eso pues está el tema que hoy vamos a tratar. Al terminar la guerra, como decimos, pues los vencedores, los aliados anglosajones y los soviéticos, pues sometieron a juicio en la ciudad alemana de Nuremberg a los principales jefes políticos y militares nacionalsocialistas. Hubo 3 procesos, pero el principal, del que nos vamos a ocupar sobre todo, pues duró de noviembre de 1945 a octubre del año siguiente y fue el principal, ¿no? Porque estaban ahí los principales jerarcas acusados, ¿no? Uh-huh. Eran 24 acusados, sobre ellos 10 fueron ejecutados por ahorcamiento, 2 se libraron, se libró Hermann Göring, que el segundo de Hitler, se libró por suicidio, uh-huh. Y otro Martin Bormann por no haber sido apresado, parece que murió en la batalla final por Berlín. Y hubo otros 2 suicidios, uno de ellos, uno antes de los juicios y otro el de Rudolf Hess, que fue condenado a prisión perpetua y se suicidó 46 años después en la cárcel. Uh-huh. El jefe máximo, Adolf Hitler, se había suicidado hacia el final de la batalla de Berlín y Heinrich Himmler, que era el principal organizador del sistema concentracionario, pues lo había hecho antes del juicio. Los máximos jefes militares, pues Alfred Jodl y Wilhelm Keitel, pues fueron también ejecutados. Otros 3 sufrieron condenas a prisión perpetua y el resto pues a penas inferiores. Aparte de eso, claro, hubo muchos miles de ejecuciones o de asesinatos sin juicio de nazis y de colaboracionistas reales o opuestos en Francia, Italia y otros países, sobre todo en los del este de Europa. Pero Nuremberg quería marcar el modelo jurídico y moral de todo ello. Se acusaba a los nazis de políticas de exterminio, deportaciones, hambrunas provocadas, matanzas de población civil y otros crímenes. Y se acusaba como organizaciones criminales al gobierno hitleriano, a la jerarquía del partido, al Estado Mayor y al alto mando militar, a las SS y a la Gestapo, ¿no? Uh-huh. Las SS eran en principio unas milicias, después eran parte del ejército, ¿no? Y la Gestapo era, como todo el mundo sabe, la policía política. Uh-huh. Bueno, pues estas acusaciones en España fueron recibidas con escepticismo. La mayoría de la población había simpatizado con los alemanes, porque los alemanes habían ayudado al país a librarse del comunismo y de la disgregación cuando la guerra civil, y no había agravios históricos con Alemania, ¿no? En cambio, Inglaterra humillaba a España de modo permanente al ocupar un trozo estratégico de su territorio, y todavía estaba reciente también el recuerdo de la guerra del 98, por la que USA había arrebatado a España sus últimas posesiones y había provocado en Filipinas una brutal matanza de entre 200.000 y 1 millón de civiles, según estimaciones, incluidos niños, ¿eh? Sí, es una auténtica.
Aquí parece que se ha olvidado, pero fue así. O sea que no, Sí, sí. no, desde el punto de vista español, no eran tan buenos. Eran, en cierto modo, si no enemigos, por lo menos, porque esto había pasado, ¿no? Hacía tiempo, pero claro, la Gibraltar seguía ahí. Si no enemigos, digo, eran por lo menos países no amistosos. No amistosos. Bueno, se creía que, además, en España, que la conducta de los alemanes, en todo caso, no había sido muy distinta de sus enemigos durante la guerra. Sin embargo, Franco había, a pesar de esta simpatía hacia Alemania, que es bastante comprensible, pues Franco había sabido conservar una neutralidad esencial durante la contienda y había ayudado a los judíos, no porque le constase que estuvieran siendo exterminados, sino por motivos humanitarios, ante la evidente persecución que sufrían, y a pesar de que la mayoría de ellos habían sido enemigos suyos desde la Guerra Civil. En las brigadas internacionales, por ejemplo, había un gran número de judíos. Bueno, una muestra del desconcierto español ante aquellos juicios, pues se puede percibir en el diario monárquico ABC, que entendió los juicios como una venganza de los vencedores sobre los vencidos y les oponía la conducta caballerosa reflejada en el cuadro de Velázquez, la rendición de Breda, caballerosa con los vencidos, ¿no? Y se señalaban también defectos de forma en la instrucción, que lo sabía. Pero poco después el mismo periódico publicaba un artículo de Gonzalo Fernández de la Mora, que fue uno de los intelectuales más agudos del régimen franquista, pero que exponía la opinión contraria. Primero, a la objeción frecuente sobre la incompetencia del tribunal, sería incompetente porque se componía de representantes de los vencedores, pues respondía: es preciso no olvidar que la pena impuesta por un tribunal incompetente puede ser justamente merecida. Y en este caso parecía clara que era merecida. Y tampoco creía consistente que se descalificara al tribunal por haber inventado figuras de delito a propósito y con efectos retroactivos, porque señalaba: es además inexacto que tales delitos sean una invención actual. Ahí está la doctrina del tiranicidio, entumecida de puro viejo, y la perenne obra de Vitoria, Molina, Suárez y toda una escuela de juristas y teólogos españoles. Así que, decía Fernández de la Mora, por encima de objeciones de forma, pues decía: si el derecho ha de ser algo serio, es forzoso admitir que los estados, lejos de poder determinar inapelablemente qué es lo justo y lo injusto, están sujetos a una justicia superior y trascendente, que es el derecho natural. Si los jefes alemanes prepararon y declararon una guerra injusta, violaron tratados y preceptos bélicos y cometieron asesinatos en masa, esos delitos deben ser castigados inexorablemente, porque lo contrario sería reconocer el absurdo de que los mayores crímenes, cuando se cometen en ejercicio de la soberanía, deben quedar impunes. Claro que, decía él, para ser del todo justo, el tribunal tendría que representar a la humanidad y no a unos estados particulares. Pero, en definitiva, lo justificaba invocando, como decimos, el derecho natural. Los jueces, obviamente, no reconocían, sin embargo, el derecho natural, sino el derecho positivo estricto, que a Fernández de la Mora le parecía menos adecuado, sin que por ello sus conclusiones quedarán invalidadas. Las figuras empleadas en Nuremberg fueron crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración para realizar cualquiera de estos crímenes. Pero al respecto surgía un problema embarazoso, porque casi todos los crímenes allí enfocados, pues habían sido cometidos a su vez por las potencias vencedoras. O sea, por ejemplo, los soviéticos también podrían ser acusados de conspiración contra la paz por su acuerdo con Hitler para repartirse Polonia. Claro. También habían asesinado en masa a militares e intelectuales polacos. Habían cometido deportaciones y matanzas en diversos lugares. Habían hecho guerra injusta contra Finlandia
agredido a Rumania o invadido los países bálticos. Y si vamos a los otros, a los aliados anglosajones, pues destacaron en uno de los crímenes de guerra más feroces y más crueles, ¿no? El bombardeo de población civil, cuyas víctimas eran fundamentalmente pues mujeres, niños y ancianos, porque los jóvenes estaban movilizados, ¿no? Y un tipo de bombardeo que iba a culminar con el empleo de las primeras bombas atómicas en Japón. Además, podría achacárseles la ocupación de Irán en alianza con los soviéticos, que provocó hambres y crisis de subsistencias en el país, o la gran hambruna de Bengala en 1943, que pudo matar hasta 3 millones de personas debido a la política inglesa ante el avance japonés, la política de parte de tierra quemada, ¿no? Y también la conducta de los aliados con los vencidos, con deportaciones, muertes por hambre, miseria en los campos de prisioneros, trabajos forzados, etcétera. Pues esto recordaba precisamente la que juzgaban como criminal cuando la habían practicado los nazis. Claro, este es un problema difícil, porque claro, los crímenes de los nazis eran reales, pero claro, podían juzgarlo los que habían cometido algo parecido. Sí, sí. Y claro, en Nuremberg esta parte del asunto no fue ni siquiera aludida. Esto es, si se quiere, lógico, pero solo desde el punto de vista de que la fuerza de los vencedores sería el verdadero fundamento de la aplicación de aquel derecho. Los anglosajones, pero no los soviéticos, solo estaban en condiciones de acusar a los nazis por haber planeado y desatado la guerra. Pero las aporías jurídico-morales, podrías decir las situaciones en que es imposible sacar una conclusión, pues podían extenderse a los crímenes contra la paz, porque todos los contendientes perseguían una paz en sus propios términos, es decir, favorable a ellos mismos. Alemania quería una paz, a Hitler no se le caía la palabra paz de la boca, y Alemania, aparte de haber ofrecido a Inglaterra la paz después de invadir Francia, pues claro, quería un Reich para 1000 años, un imperio alemán para 1000 años, que sería pacífico, claro, una vez conseguidos sus objetivos, ¿no? Además, suena excesivo considerar que el orden previo a la guerra, salido de la Primera Guerra Mundial, pues que debía ser eterno e inalterable, y que sería criminal por principio su alteración, cuando de hecho aquella paz era muy inestable y había producido roces entre estados y dentro de cada estado, ¿no? Sí. Luego, aparte de todo, quedaría el Holocausto, que es un crimen excepcional por sus características, aunque también es verdad que los anglosajones no hicieron casi nada por dificultarlo. O sea, España fue uno de los pocos países que les ayudó. También Suecia, y mucho menos Suiza. Suiza devolvió a muchos judíos que habían pasado la frontera, cosa que no hizo España, etc. Pero lo que más sorprende es la idea misma de crímenes contra la humanidad. Esto porque, claro, el concepto implica que una parte de la humanidad se atribuye la representación del conjunto, de toda la humanidad, y por tanto expulsaba de él a otra parte, que al parecer no era humana. Si se cometen crímenes contra la humanidad, solo se pueden cometer desde fuera de la humanidad, claro, pero si es dentro, pues... O sea, esto en cierto modo recogía la idea nazi sobre los infrahombres y se les aplicaba a los propios nazis. Recordemos que una de las ideas con las que se justificaba la invasión de la Unión Soviética era la de que aquella gente eran infrahombres. Es decir, contra lo que suponía Fernández de la Mora, los tribunales de Nuremberg se pretendían representantes de la humanidad. Y claro, a ver quién podía discutírselo después de haber vencido, ¿no? De acuerdo con el derecho natural que invocaba Fernández de la Mora, de acuerdo con lo que en la tragedia de Antígona de Sófocles, pues Antígona invocaba las leyes eternas e inmutables de los dioses contra
digamos, el derecho positivo de Creonte, ¿no? Pero de acuerdo con aquellas leyes eternas e inmutables, pues los vencedores y los vencidos habían cometido en uno u otro grado crímenes bastante similares. Así que, ¿quién tendría derecho a juzgarlos? Pero en Nuremberg, pues, prevaleció el concepto del derecho positivo de Creonte, según venía a decir Fernández de la Mora, o más bien una percepción de él. Y la verdad es que la discusión sobre estas ideas del derecho es probablemente eterna, y ahora no vamos a argumentar al respecto, pero vamos a indicar algo de sus contradicciones o sus dificultades, ¿no? Aquellos juicios eran nuevos en la historia. Tradicionalmente, la derrota en la guerra pues llevaba consigo castigos como la pérdida de territorios, pérdida de soberanía, indemnizaciones, derrocamiento o muerte de algunos dirigentes y, por supuesto, una propaganda que pintaba como criminales a los jefes o incluso al país perdedor entero, ¿no? Es decir, se confundía mucho, es decir, la propia de Alemania entera quedaba a menudo pues pintada como criminal, ¿no? En parte porque, claro, los nazis habían tenido un apoyo popular muy grande, ¿no? Y de hecho han salido libros tratando de culpar a todos los alemanes, no solo al partido o a Himmler o a quien fuera, pues del universo concentracionario que se había creado, ¿no? Pero claro, ya digo, se distinguía en general implícitamente entre propaganda y justicia. Si, por ejemplo, en la anterior guerra mundial, la Alemania vencida había sido condenada a ingentes indemnizaciones y se la había culpado como la responsable mayor de la contienda, pero sus jefes políticos y militares no habían sido perseguidos por los vencedores. Los ideólogos, o sea, por ejemplo, Guillermo II, pues se había refugiado en un país neutral, Ludendorff, Hindenburg, etcétera, pues siguieron siendo generales respetados allí en Alemania y así el resto, ¿no? Solo que hubo cierta persecución menor, ¿no? Entre los propios alemanes. El Partido Socialdemócrata, y hubo un intento de revolución comunista que fue aplastado precisamente por los socialdemócratas y fue aplastado además sin contemplación ninguna, ¿no? O sea, se recuerda el asesinato de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, que era el jefe del Partido Socialdemócrata, ¿no? Pues pero fueron asesinados, pero después de haberse sublevado contra el poder, contra la República de Weimar, ¿no? Eso es. Bueno, los ideólogos, esto es interesante, los ideólogos liberales, fundamentalmente, de la Primera Guerra Mundial, afirmaban que aquella sería la guerra que iba a acabar con las guerras. Después de ellas no habría ya guerras. Esto tiene interés porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre países mayoritariamente liberales y parlamentarios, y algunos de ellos democráticos en el sentido de que tenían sufragio universal, masculino. Sí. Y claro, aquella profecía de que se iban a acabar las guerras, debido a la dureza enorme que tuvo aquella guerra, la lucha de trincheras, etcétera, pues resultó completamente equivocada. Y por ello, la segunda gran guerra, pues tenía que ser tratada de otro modo. O sea, el movimiento nacionalsocialista alemán se le consideraba el causante de ella y, por lo tanto, debía recibir un castigo ejemplar y la exposición permanente al horror, a la vergüenza y a la maldición del resto de la humanidad. El resto de la humanidad representada por los vencedores y a la que se estimaba esencialmente pacífica. Esto era importante para evitar que siguiera habiendo guerras. Es decir, nadie en adelante debía atreverse a seguir conductas como las condenadas en Nuremberg. Y esto es la idea precisa con la que se había fundado la ONU.
en la conferencia de San Francisco, precisamente 5 meses antes de los juicios. En adelante, la ONU debía ser el foro en que se dirimirían mediante negociaciones los conflictos entre Estados, que ya serían prácticamente imposibles, gracias por una parte a las negociaciones, los acuerdos y las votaciones en libertad, y gracias por otra parte al escarmiento de Nuremberg. Observemos que actualmente tenemos también el Tribunal de la Haya, que no está reconocido en USA, pero es un tribunal que pretende juzgar los crímenes de guerra, etcétera, y que los ha juzgado los crímenes cuando la disolución de Yugoslavia, achacados sobre todo a los serbios, ¿no? Pero en cambio no ha juzgado nada de lo que pasó en Libia o en Siria o en estos países, que podían ser perfectamente juzgables, ¿no?, desde ese punto de vista. Bueno, el designio de acabar con las guerras tenía que revelar, digo en San Francisco, tenía que revelar a cualquier observador atento pues cierta inconsistencia o una desmesura utópica, porque al examinar, si uno examinaba a los que iban a ser garantes de una paz que se quería hacer perpetua en el sentido, la estela del filósofo Immanuel Kant, que hablaba de cómo conseguir la paz perpetua mediante una serie de reglas que por supuesto nunca han funcionado. Pues para poner un ejemplo de la inconsistencia, el presidente del Partido Laborista inglés, que era Harold Laski, pues ya hemos comentado algo de esto, pero para hacerlo un poco más ampliamente, este advirtió que el nuevo orden internacional de la posguerra no podrían convivir la democracia y el totalitarismo. No admitirían esa convivencia entre democracia y totalitarismo. Bueno, la ironía de este aserto consistía en que Lasky era un pensador marxista y el marxismo es el modelo, si los hay, de las ideologías totalitarias. Y que además Lasky dejaba a los soviéticos, al lado de los anglosajones, como los definidores de lo que pudiera ser o no ser democrático, lo cual era un contrasentido radical, ¿no? Y la incongruencia pues empeoraba por el hecho de que Lasky no apuntaba con su descalificación a Moscú, sino a Madrid. Madrid, capital de un país que no había participado en la guerra y por tanto no había participado en las atrocidades cometidas por unos y por otros. Voy a insistir en esto porque se confunde mucho. La palabra totalitario se ha empleado en sentidos diferentes, pero su acepción más precisa es la de la ocupación del Estado por un partido y la ocupación de la sociedad por ese Estado. Y eso no ocurría ni remotamente en España, pero sí en la Unión Soviética. Y además, con más precisión todavía que en la Alemania nazi. La Alemania nazi era también, de hecho, hay un libro de Hannah Arendt, hablando de una filósofa alemana, que hablaba tiene un libro clásico sobre el totalitarismo, ¿no? Y en él analiza sobre todo a la Alemania nazi. Pero la Unión Soviética era más contundente. En la Alemania nazi todavía existía propiedad privada, empresas privadas, etcétera, mientras que en la Unión Soviética todo eso había desaparecido. Yo recuerdo que un polaco me comentaba, hablando de la represión en España bajo el franquismo, dice, eso no era nada. Aquí en Polonia todo era propiedad del Estado, que era a su vez propiedad del partido, claro. De tal manera que si tú mostrabas disconformidad o rebelión de algún tipo, te quedabas sin trabajo. Es decir, quedabas a la indigencia, tenías que depender de tu familia o sabe Dios de qué modo. Cosa que en España, claro, no se daba, ¿no? Pues precisamente lo que siguió a aquellos juicios fue una expansión del totalitarismo, inicialmente en alianza con las democracias. Primero se extendió por Europa centro-oriental y enseguida por Asia. Y lo hizo con un impulso sin precedentes históricos, porque en menos de 5 años los sistemas comunistas se extendían sobre 1/3 de la humanidad.
Es decir, la guerra terminó en el 45 y en el 49 terminaba la guerra civil china con el triunfo de los comunistas. Y, como digo, casi un tercio, o sin casi un tercio de la humanidad pasó a vivir en regímenes comunistas. En la Unión Soviética, China, Corea del Norte, Vietnam del Norte y por supuesto, Europa centro-oriental. Los llamados países satélites, que lo eran. Que lo eran, efectivamente. Es un país satélite también. Sí. Y precisamente se abrió entonces el periodo de la Guerra Fría entre los propios vencedores. Y que fue un tipo de guerra fundamentalmente a través de terceros. Fue durante los años siguientes se multiplicaron las contiendas menores, pero muy crueles, con una proporción creciente de víctimas civiles, porque otra cosa típica de esta época fue que en aquellas guerras los civiles padecían más que los militares, cosa que en la Primera Guerra Mundial no había sido así, y en la Segunda pues en parte sí, pero en parte no. Y al mismo tiempo los vencedores europeos, sobre todo Francia e Inglaterra, digamos que Francia apareció como país vencedor en la Segunda Guerra Mundial, pero verdaderamente, en fin, por una especie de concesión especial, ¿no? Porque muy vencedor no fue. No. Inglaterra también fue vencedor, pero salió quebrada, prácticamente dependiendo de USA como nunca antes. Pero también Holanda, Bélgica y finalmente Portugal, pues llevaron a cabo guerras muy cruentas, ¿no? Para retener sus colonias frente a la rebelión de los colonizados, que acabarían con los viejos imperios. Y esto es una de las características que revelan la decadencia de Europa en este sentido, porque lo que pasó es que después de haber conquistado fácilmente aquellos territorios, en gran parte debido a la superioridad técnica y militar, pues resulta que militarmente no podían aplastar las rebeliones de aquella gente que parecía tan inferior y desorganizada. Por ejemplo, en Asia pasó una cosa, y es que el prestigio de los europeos cayó casi en redondo con la Segunda Guerra Mundial, al ver que el Japón, o sea, un país no europeo, de raza no blanca, pues había derrotado a los ingleses y a los holandeses y los había expulsado de todo el extremo oriente. Esto hizo que aquel prestigio que disuadía a cualquiera de rebelarse, pues había caído. Ya no había ese miedo, ¿no? Había una frase de Ho Chi Minh que decía que cuando empezamos la rebelión la gente se reía de nosotros porque decían que éramos como un saltamontes luchando contra un elefante. Pero es porque desconocían la dialéctica marxista, no la comunista, y no sabían que las cosas cambian. Y así hoy aquel saltamontes es un tigre poderoso. La verdad es que consiguió echar a los franceses de Vietnam. Pues todo esto, como digo, cuando hablamos de que es el fin de la era europea, es por algo. Estas fueron algunas de otras cosas. Pero al mismo tiempo hubo un fenómeno inesperado. Casi todo el mundo pensaba, los marxistas también analizaban las cosas así, pensaban que, claro, las potencias europeas vivían de la explotación de sus colonias, económicamente. Pero perdieron las colonias y nunca prosperaron tanto los países europeos como de Europa Occidental, por lo menos, como entonces. Esto es una paradoja, pero que demuestra los errores que se cometen al analizar la economía por casi todo el mundo. Es decir, Europa quedó humillada, es indudable, perdió aquellos imperios, trató de mantener más o menos relación con ellos y una relación económica más o menos productiva, pero la base de la economía de Europa Occidental se basó en la propia Europa Occidental, no en las colonias, como antes se decía que eran la base de esa prosperidad. Luego se plantea otra cuestión, porque
cómo podría juzgar un tribunal en nombre de la humanidad. Para Fernández de la Mora, podría obrar así invocando el derecho natural, como dijimos, mejor que el derecho positivo, porque el primero sería común a todos los hombres al estar inscrito por Dios en el alma humana, mientras que el derecho positivo respondería por una vía u otra a conveniencias o acuerdos entre particulares. Sí. Aún así, el derecho positivo podría resultar válido en este caso como un derecho supletorio del natural. Sin embargo, tampoco puede decirse que el derecho aplicado en Nuremberg fuera el derecho positivo. Y no solo porque establecía nuevas formas de delito con carácter retroactivo, sino porque esto era una cosa contradictoria con la propia noción de derecho positivo, ¿no? Sino porque los jueces procedían de tres diferentes concepciones del derecho. Solo estaban de acuerdo en el castigo a los nazis, pero en el criterio con que castigarlos divergían, ¿no? Había dos jueces por cada potencia vencedora, USA, Unión Soviética, Reino Unido y Francia, más un fiscal por cada uno. Bueno, ninguno de ellos, por supuesto, reconocía un derecho natural invocado por la Escuela de Salamanca. Claro. El anglosajón se basaba en la tradición de la common law, ley común, el francés en el derecho positivo continental, como se solía decir, y el soviético en la lucha de clases marxista. La common law, se suele poner el nombre inglés porque no tiene una traducción muy precisa, la ley común, ¿no? Pues se basaba en precedentes. No tenía, sin embargo, ningún precedente en el que apoyarse, pero también tenía la facultad de crear nuevas formas de delito basadas en el principio de que la solución a los problemas jurídicos precede al derecho. O sea, tenía un problema jurídico allí en relación con los nazis, le daba una solución y esta solución quedaría como ley. Esto abría la puerta no solo a crear nuevas formas de delito, sino a aplicarles efecto retroactivo, ampliando o interpretando otros precedentes. Precedentes siempre se pueden interpretar y ampliar su significado, ¿no? Sí. Aunque sea de manera ficticia. Es decir, había un elemento ahí de arbitrariedad. En cambio, el derecho positivo continental lo tenía más difícil. El derecho positivo se basa en la ley escrita y de acuerdo con la cual no pueden aplicarse penas sin una ley previa y menos todavía con efecto retroactivo. Y la verdad es que tanto una forma como la otra buscaban una jerarquía de normas que tenía que basarse en un fundamento moral general que de alguna manera nebulosa remitiría a algo parecido a la ley natural, o sea, con validez para todo el mundo, pero de una manera muy, muy nebulosa y en gran medida contradictoria, ¿no? Y en cuanto a la doctrina marxista, rechazaba esa pretensión de validez general. En fin, pues el derecho, según el marxismo, igual que la moral misma, responde solamente a intereses de dominación de clase. Tanto el derecho anglosajón como el continental serían elaboraciones defensivas de las clases explotadoras, mientras que los soviéticos representarían los intereses del proletariado, la clase progresista por excelencia, y sus representantes pues estarían legitimados para aplicar su propia ley a los reaccionarios y explotadores, que por naturaleza se les podía considerar criminales, ¿no? Don Pío, nos quedan unos 3 minutos aproximadamente. Sí. Vaya, bueno, pues vamos a ver si lo cumplimos bien. Lo condensamos. Bueno, quiero decir que este era un problema, es decir, desde el punto de vista marxista, tenían derecho a juzgar y ejecutar o lo que fuera, o condenar a los nazis, pero también tenían el derecho de acusar en su momento, cuando conviniera, a los propios aliados, porque todos ellos representaban a clases reaccionarias y explotadoras. Así que desde ese punto de vista no había diferencia esencial entre los nazis y los ocasionales aliados capitalistas de la Unión Soviética, como iba a demostrar por otra parte la Guerra Fría. Bueno, los juicios de Nuremberg han recibido muchas críticas en los propios países vencedores, por ejemplo en USA, incluso de jefes de la justicia useña, ¿no? En resumidas cuentas, los jueces de Nuremberg pretendían dictaminar en nombre de la humanidad, cuando solo representaban a los países vencedores,
cuando estos países vencedores habían cometido crímenes semejantes a los juzgados, cuando los jueces obraban sobre concepciones jurídicas muy diferentes y cuando tenían la pretensión de poner fin a las guerras mediante el castigo ejemplar a los que se juzgaba causantes de ellas por excelencia, ¿no? Y, como decía, tanto la Primera Guerra Mundial, que debía haber puesto fin a todas las guerras, como la Segunda, que debía asegurar que eso fuera así, pues la historia había continuado al margen de teorías, de racionalizaciones y de intenciones que se suponen excelentes de unos y de otros, ¿no? Y quedaba también la concepción de los propios nazis, que era muy semejante a la de los comunistas, en que no aceptaba el principio de una comunión moral de toda la humanidad, sino más bien el de una lucha dentro de ella entre lo mejor y lo peor, lo progresista y lo reaccionario, lo biológicamente válido y lo destinado a perecer, siguiendo las invocaciones humanitarias, en este caso pues un simple disfraz hipócrita de intereses particulares, y no aquel caso de los vencedores. Lo que para los comunistas era el proletariado, para los nacionalsocialistas era la llamada raza aria. Por lo tanto, las relaciones sociales e internacionales eran, en definitiva, una cuestión de fuerza entre razas, en la que la victoria determinaba la fortaleza y la consistencia de los valores que defendían unos y otros, ¿no? No obstante, confrontados con las pruebas varios de sus jefes, en este sentido se podría decir que los nazis estaban recibiendo su propia medicina, ¿no? Pero claro, eso no mejoraba las cosas. No. Y confrontado con las pruebas, varios jefes nazis reconocieron los horrores cometidos, pero negaron su responsabilidad. Y según testimonios, ninguno mostró arrepentimiento, salvo dos excepciones, ¿no? En su concepción, pues ellos habían luchado por el triunfo de Alemania y de su raza, y el hecho de haber perdido ante una fuerza abrumadora, pues no daba ni quitaba argumento moral o jurídico. Luego, sus simpatizantes han hecho esfuerzos por negar los crímenes que se les achacaban, en especial el Holocausto, o atenuarlos, señalando que sus enemigos habían hecho básicamente lo mismo, porque, al igual que el derecho anglosajón y el positivo aluden, aunque sea de modo difuso, algo parecido a la ley natural, la concepción soviética y la nazi no tienen más remedio que invocar con la misma nebulosidad los intereses generales de la humanidad o de una idea abstracta, ¿no? de la humanidad. Según los soviéticos, el proletariado iba a liberar a la humanidad de sus cuitas ancestrales mediante el poder absoluto de su partido. Y según los nazis, el despotismo de la raza aria, por su superioridad civilizatoria que se atribuían, pues en definitiva terminaría beneficiando al conjunto de la humanidad, poniendo a cada uno en su sitio, unos como siervos y otros como amos, ¿no? Como élite. Por lo tanto, las concepciones del derecho en los juicios de Nuremberg nos remiten a las ideologías implicadas en aquella contienda, que ya he dicho, la liberal, la marxista, comunista, y la fascista nazi, más propiamente la nacionalsocialista, porque los fascistas italianos no desempeñaron un papel muy llamativo, ¿no? Y con esto podemos terminar. Pues con esto, don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a una hora con la historia en Decisión Radio. Le mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.